El escándalo de la apropiación y el uso ilícito de datos de al menos 50 millones de usuarios de Facebook generó que se intensificara el análisis detallado de Cambridge Analytica, una empresa de asesoría política, y su posible vinculación con la campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero para ampliar esta información, recibimos hoy en los estudios de BTV Noticias al politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal, Rosario? El gusto es mío. Muy propicio para hablar sobre este tema. Sí, un gran tema. Y el impacto que tiene todo esto inmediato sobre el mandatario estadounidense. Bueno, el impacto en lo inmediato es agregar un sacudón más a una administración que viene muy sacudida por las opacidades de su origen, ¿no? Está por un lado la sombra de Rusia, el hecho de que el Kremlin puede haber maniobrado y actuado en una injerencia fraudulenta para que Trump llegue a la Casa Blanca y no Hillary Clinton. A eso se suma ahora el rol de Cambridge Analytica, esta empresa que en los Estados Unidos tenía como cabeza a Mercer, que es uno de los financistas, uno de los aportantes, un millonario que desde hace muchos años aporta desde sus propias arcas al Partido Republicano, y Steve Bannon, un ideólogo de la nueva ultraderecha norteamericana, fue el ideólogo de la campaña electoral de Donald Trump. Estando ellos en el medio, que aparezca la revelación de que fueron usados millones de perfiles, de identidades, de datos personales de millones de usuarios de Facebook para poder fabricar mensajes dirigidos, ¿no? Estamos frente a un hecho de propaganda política lisa y llanamente de lleno en el campo de la manipulación, porque es propaganda dirigida, individualizada y personalizada. Con los datos extraídos de Facebook se puede compaginar de cada uno de esos 50 millones de usuarios lo que se llama psicografías. Con una psicografía, un equipo de propaganda puede hacer manipulación psicológica personalizada, o sea, se hace un mensaje en el que van desde fake news o falsas noticias hasta falsas promesas, todo lo que sea para manipular una mente porque se tiene las claves de esa mente. Eso es una psicografía, o sea, se ha sumado a las sospechas que ya de por sí había del triunfo de Donald Trump por la participación de Rusia, esta nueva sombra, la sombra de una forma de propaganda que implica la manipulación psicológica individualizada de millones y millones de personas. A propósito de todo lo que mencionabas recientemente, sería interesante ahondar y realizar un análisis más profundo precisamente sobre la manipulación que ejerce la política en las masas. Bueno, vos sabés que en esa perspectiva, Rosario, yo creo que es muy importante vislumbrar en qué etapa de la historia de la política y de la historia de la sociedad estamos, y entender lo que significa esta etapa de la propaganda política. La historia de la sociedad es la historia del poder, y la historia del poder es también la historia de la propaganda para construir poder, manipulando la mente humana, manipulando a las personas. Si uno mira la historia en su totalidad, ve que el poder fue cambiando de manos en las distintas eras históricas. En la antigüedad más remota el poder era exclusivamente religioso, ¿no? En ese momento no hay un ciudadano, no hay un súbdito, hay fundamentalmente un fiel, ¿no? Una feligresía que es manipulada por una propaganda que por intimidación logra el sometimiento. ¿Cuál es el elemento intimidante? La monumentalidad de los templos,
La grandilocuencia y la pompa de los trajes sacerdotales, ¿no? La imponencia de los altares, todo eso compone un lenguaje que es propaganda, y es propaganda de manipulación. El fiel era alguien que se sentía en varios escalones por debajo del sacerdote. El sacerdote representaba una divinidad, ¿no? Bajo de la cual estaba el fiel, ¿no? Del fiel se pasa al súbdito, cuando el poder religioso se vuelve exclusivamente monárquico. Pero seguimos viendo el método de la propaganda por intimidación, ¿no? Haciendo que el súbdito también se siente en un plano de inferioridad. Y ahí está la monumentalidad de los castillos y de los palacios, generalmente en promontorios, en lugares elevados por sobre las villas donde habitaba el vulgo, la pompa de los actos, la majestuosidad de los trajes, los ornamentos de los carruajes. Ese era el lenguaje con el que la propaganda del poder intimidaba, hacía que el súbdito se sienta inferior que los reyes y que los nobles, ¿no? Y esa inferioridad era lo que permitía su sometimiento. Luego, ya en el siglo XX, encontramos otra forma de propaganda que sigue teniendo como elemento la intimidación, ¿no? En el siglo XX irrumpe el líder, el discurso y el hombre masa, el acto de multitudes. El elemento intimidatorio es esa escenografía, ¿no? El líder pronunciando el discurso ante una multitud casi oceánica. El individuo frente al hombre masa, el individuo frente a la multitud, se siente intimidado porque siente que la historia pasa por ahí, ¿no? Si yo estoy al margen, si yo no estoy en esa masa, si yo no estoy en esa multitud, entonces yo estoy equivocado. Yo estoy fuera de la historia. Bueno, del hombre masa, que es el que caracteriza el siglo XX, el siglo de los líderes hablando a multitudes, ya no de los reyes con sus carruajes y sus palacios, ya no de los sacerdotes con sus feligresías, sino el líder, ¿no? Con sus liturgias multitudinarias. Del hombre masa del siglo XX pasamos al siglo XXI, donde aparece el usuario. Sí. ¿No? No está el hombre masa, no está el ciudadano, no está el súbdito, está el usuario. ¿Y qué es el usuario? Bueno, esta palabra nos remite al gran escenario de la política en este tiempo, Rosario. Y el gran escenario de la política son las redes sociales. Y hoy en día es imprescindible, entonces, en base a tus palabras, para los partidos políticos hacer campaña indiscutiblemente por las redes sociales para captar a sus súbditos. Absolutamente. Las redes sociales son el escenario de la política. Fenómenos como lo que los argentinos llamamos la grieta, o sea, esas fracturas de sociedades donde quedan las sociedades partidas en partes que se aborrecen mutuamente, tienen mucho que ver con las redes sociales, porque las redes sociales tienen ese neotribalismo, ¿no? Que se genera en habitar nichos o áreas de confort, ¿no? Las áreas de confort, la zona de confort es allí donde yo solo leo, solo escucho lo que coincide conmigo, ¿no? Entonces paso a ser parte, ya no soy el ciudadano de un país, soy el usuario que habita una aldea, que es una zona de confort psicológica, porque ahí solo leemos y compartimos el aborrecimiento a nuestros enemigos y la adoración a nuestros ídolos y nuestros líderes. La grieta aparece ahí y también aparece esta nueva forma de reality show. Si el reality show en la televisión es poder estar viendo permanentemente la intimidad de las personas que desnudan su intimidad para un show televisivo, sí. En las redes hay un reality show psicológico, marcando me gusta, ¿no? O tuiteando de tal y cual modo, vamos revelando los rasgos psicológicos que permiten conformar una psicografía. Ese es el instrumento de la política en este momento, porque con la psicografía la publicidad ya no va a sectores, va a personas. Está hecha exclusivamente para cada uno de los usuarios. El usuario ha reemplazado al hombre masa y se ha pasado de la manipulación por intimidación a la manipulación por identificación, porque ahí damos los datos que permite que seamos identificados